Sabemos que quizá el caso de la maestra Jenin Eden Chan Escárzaga, pues podría ser para ustedes o para mucha gente un accidente más. Pero acá podría ser un antes y un después, se lo planteábamos desde el primer día acá nosotros en Ciudad Capital, de lo que del deber ser de un proceso o de un protocolo de atención de un accidente en el cual hay un homicidio, en este caso culposo. Y es por eso que le hemos dado un seguimiento día con día de todo lo que se empieza a generar, tumbando todos estos información maliciosa, tumbando todos estos linchamientos que se ha hecho sin ningún sentido más que el enojo generalizado por tener actos de corrupción. Pero acá pues ya escaló. Y decíamos, esto iba a ir generándose desde el punto de vista administrativo. El penal todavía está en la investigación de la Fiscalía, ya judicializó el caso a partir de girar la orden de aprehensión. Ahora, Villa, estamos frente a una destitución de altos mandos de la Policía Municipal. Así es como nos los hacen ver tanto la alcaldesa Norma Bustamante como el propio director de la policía, que el día de hoy, en media hora, se estaría anunciando. Ciertamente, se hablaba de cinco elementos que pudieran ser removidos del cargo de todos los niveles. Ya hubo una suspensión, como lo comentó el síndico Héctor Israel Ceseña el pasado viernes, que yo reitero, es algo lamentable realmente cómo se ha subido de manera política a un tema de esta naturaleza, porque nunca se había subido a ningún tema de esta forma, ¿no? Sí. Lo bueno es que al final la familia está siendo apoyada, que eso es lo relevante, pero siempre hay que señalar cuál es el trasfondo de la situación. Pero bueno, al final él suspendió a uno de los elementos, al perito que atendió directamente este caso. Sin embargo, aún así quedaban dudas de qué es lo que había pasado alrededor, porque lo que preocupa, Jorge, es que estos casos realmente son mucho más comunes de lo que uno identifica y lo vieron como otro caso más. Y así es como fue tratado. Por el momento, lo que tenemos entendido, la información que hemos podido recabar, es que se estaría anunciando la remoción de incluso mandos de la corporación municipal. Esto en aras de dar una consecuencia o de mostrar una consecuencia a lo que ocurrió. Y esto al final abre la visión de que se están cargando los dados hacia un lado, ¿no? Se están cargando los dados hacia que sí hubo una responsabilidad de los agentes y que tuvo consecuencias severas, ¿no? Al final, tal es el grado que tanto el subdirector como el director de la policía municipal terminaron saliendo a defender o salieron a argumentar sus posiciones y son contrarias, ¿no?, a lo que se había visto en el primer momento, ¿no? Hay quien de manera descabellada pide la renuncia de Carlos Romero y del director de la Policía Municipal en un acto que se huele más a un tinte político más que a un acto de corrupción o de la mala ejecución de una orden. Y se los planteamos así porque, pues bueno, somos muy dados a exigir renuncias en casos como este, ¿no? Y realmente nosotros hemos acompañado ese clamor de la gente cuando, por ejemplo, recordarás el exdirector de la Policía Municipal, cuando inició Norma Bustamante, pues tenía un trabajo desastroso y era una tras otra, y lo veíamos en ese vaivén de declaraciones desafortunadas, pero además de acciones de gobierno que no tenían un eje en materia de política pública en seguridad. Lo señalamos en su momento con el secretario bueno, el coordinador, ay, se me olvidó el nombre, el coordinador de lo que ahora es la Fuerza de Seguridad, antes la Guardia Estatal, y Carlos Flores, y que en su momento también se le señaló y se le dijo que tenía que dimitir. Ahora estamos frente a un escenario donde tiene que cambiar los procesos, tienen que cambiar los protocolos, y fue algo que le vino a poner orden Pedro Ariel Mendívil cuando llegó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Pero ojo, porque este tema, a la manera que se está saltando y que está conociendo la gente, cómo es que se atienden los accidentes en esta índole, y sobre todo la ligereza, incluso aquí lo cuestionamos, la ligereza con la que se tomó la primera decisión en esa rueda de prensa, es el malestar general. Y eso es lo que se tiene que corregir, y eso es a lo que se enfrenta el propio Pedro Ariel Mendívil para darle pues un giro a la política que se viene dando.
Sí, ciertamente, ¿no? Habrá que revisar, ahora sí que el recuento de los daños, habrá que ver la situación y coincido, ¿no? Al final, la presión popular fue lo que terminó generando Sí. que se revisaran los temas, que se analizara con mayor profundidad, que se abriera la posibilidad de que este caso pudiera haber sido manipulado. Aún está todavía en este proceso con el anuncio que se va a hacer el día de hoy, en las próximas horas. Seguramente estaría confirmando la hipótesis que se ha estado manejando desde la semana pasada, ¿no? Que hubo posiblemente un tema, no sé si de influyentismo, pero sí de favoritismo. No sabríamos ahí cómo encuadrarlo específicamente. Sin embargo, esto sería la línea que se está manejando. Y ahora nos cuestionamos, Jorge, cada fin de semana hay accidentes. Cada fin de semana hay escenarios de esta naturaleza. Y hablo de los fines de semana porque es cuando más movimiento, más accidentes se generan durante la madrugada. Cuando hay menos supervisión de la autoridad, donde hay menos supervisión de los supervisores, valga la redundancia. ¿Qué tanto estará o qué tanto habrá estado pasando? Porque según yo, los peritos que atendieron este caso son peritos experimentados, Sí. son peritos de muchos años. Entonces, ¿de qué tanto estaremos hablando que ocurre este tipo de cuestiones, ¿no? Tan solo, por ejemplo, en Mexicali el año pasado aumentaron un 45% accidentes automovilísticos en la ciudad, ¿no? Y donde hay un porcentaje de ellos que hubo también muertes. Entonces, acá por eso decimos el caso de Jenin es emblemático y nos vuelve a poner sobre la mesa el cómo se están atendiendo, bajo qué protocolos se está siguiendo, no solamente la Policía Municipal, la Fiscalía y esta unidad que se renovó con la llegada del hoy director Pedro Ariel Mendívil con la unidad de tránsito. Pues necesita de igual manera limpiarse, necesita entenderse que las cosas no se están haciendo bien y porque se tiene que actuar de acuerdo al protocolo. La verdad es que en esta situación, las atenciones que se le dieron, más allá de que ya se tendrá que comprobar si hubo tráfico de influencias o si hubo un acto de corrupción en cuestión de otorgar dinero, o si simplemente fue una atención que le proporcionó los agentes, los peritos, a la familia o a la joven en Marbella. ¿Por qué? Porque si usted ha vivido un accidente y ha tenido esta relación, no todos los tratan igual. Pero no es por un trato de favoritismo político, sino de cuestión económica. Entonces, es ahí donde se tendrá que vigilar los procesos y es ahí donde tendrá que trabajar la Policía Municipal de Mexicali y todas las demás. Por eso es que le referíamos a usted que nos escucha en Tijuana, que también en Tijuana tendría que hacerse de esta misma manera. Uno de los puntos que se hablaba, que fue toral, es que cuando llegaron los peritos, Jorge, el carro ya estaba remolcado. O sea, el carro de la joven ya se encontraba en la grúa. Y si alguna vez usted ha sido víctima de un accidente de tránsito, se habrá dado cuenta, víctima, no sé, el escenario en el que se encuentre, al momento de un accidente los vehículos se tienen que quedar, o las partes involucradas se tienen que quedar exactamente igual en el momento, de la misma forma, porque van a hacer la revisión de la velocidad, van a hacer la revisión de cómo quedó la situación. Cuando llega el perito ya estaba remolcado la unidad, esto quiere decir que ya había sido movida. Entonces ya afecta realmente la posibilidad de determinar específicamente cómo se dio la mecánica del hecho. Y esto ya de facto es una irregularidad. O sea, ya de facto es una situación que complica el escenario. Vemos nuevamente las imágenes que estaba poniendo el buen Lalo y podemos notarnos la forma tan agresiva que se da el choque. Y bueno, nos hace reevaluar todo lo que se comentó, ¿no? El tema de la velocidad, el tema de cómo se da realmente el percance, todo este tipo de cuestiones que lamentablemente no se pudieron o no se revisaron a lo mejor de una forma mucho más minuciosa al momento del percance. Entonces, estas son las consecuencias realmente de un caso de esta naturaleza y de la propia presión social que generó el sector magisterial y la familia, en este caso que adoleció mucho, ¿no? a la comunidad mexicalense. Y bueno, veamos cuál fue la presión que hace el día de ayer docentes principalmente, docentes del CENTE, tanto a la sección 2 como a la sección 37, que se apersonaron en la fiscalía y exigieron justicia. Veamos. Después de tantos días y después de las declaraciones desafortunadas del director de la policía, donde decía
donde se quería culpar a la maestra porque iba abriendo la puerta para subirse a su carro, pues cómo quería que le hiciera, que estuviera volando o qué, o sea, era lógico. Entonces en ningún momento hubo el procedimiento que se tuvo que haber seguido ante esta situación. La maestra perdió la vida. O sea, fue un accidente, la muchacha sí iba con aliento alcohólico, sí iba tomada, o sea, no se siguió el procedimiento que se tuvo que haber seguido. Si hubiera sido cualquier otro ciudadano, por supuesto que se hubiera aplicado todo el rigor de la ley a la conductora, pero como era hija de una persona, de un político influyente, pues entonces ahí para ellos no aplica la ley. Eso es lo que nos indigna a toda la ciudadanía. Debe de aplicarse la ley parejo, no que todos somos iguales, pues aquí está la impunidad, la inseguridad. El clamor del sector magisterial, no había y están, bueno, en todo su derecho de expresarse, manifestarse. La maestra Guadalupe Sánchez, que, bueno, ha sido una de las más activas y combativas en temas de jubilaciones y pensiones, pues se une a este dolor que embarga y sobre todo la exigencia de justicia. Estuvo ahí Francisco, la pareja sentimental, esposo de la propia docente, quien murió atropellada. Y pues bueno, ya la fiscalía, incluso el propio Ricardo Iván Carpio, horas antes había externado que le pedía a Marbella que se entregara. Sigo insistiendo que el trato que se le está dando a esta joven, a partir, sí, de un homicidio culposo, y aquí se lo dijimos con todas sus letras, tampoco es como se trata a todas las demás personas que en un accidente que son responsables, ¿eh? Sí, de hecho, no, ni remotamente, no, porque en ningún momento la joven se había identificado como sustraída de la acción de la justicia, sí. Porque la última información que ella supo es que ella era víctima del percance. Ya sabemos que no es así, o por lo menos esa la hipótesis de la fiscalía ya desmoronó esta versión de la policía municipal. Ya se sabe que ella entra como imputada. Sin embargo, pues normalmente en estos casos se envía un citatorio. Sí. Y después ya la persona acude a enfrentar el proceso judicial, siempre sabiendo que muy probablemente va a quedar en libertad por tratarse de un delito culposo, ¿no? Sí. Independientemente, lo hablamos el fin de semana, el viernes que Pido la Palabra con Emiliano Reina, precisamente el abogado, y hablaba de eso, ¿no? Aunque se hubiera estado en estado de ebriedad, aunque se hubiera dado la fuga, las leyes te establecen un criterio que por ser culposo tendría que al final encontrar la libertad mediante pues la reparación del daño. La reparación del daño es un tema económico y yo sé que a mucha gente la va a ofender o va a brincarle el tema, pero al final la única forma de resolver este caso es mediante un acuerdo económico. Sí. O sea, ya, no hay de otra forma. La joven no va a pisar la cárcel. Probablemente después de todo esto, a lo mejor pudiera hacerse una detención de algunas cuantas horas, lo cual yo lo veo muy poco probable. Pero al final, según lo que han establecido abogados, a los que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, es muy poco probable que al final pise la cárcel. Y la única forma de resolverlo va a ser mediante un acuerdo económico. Sí. Ya, esto es lo que va a tener que pasar. Suena lamentable, suena... Pasó con el caso de Rosa Ilía. Claro, sí. Rosa Isela Ilía pasó, recordará usted este accidente de la 9ª, donde ahí sí se dio la fuga esta persona, donde hubo irregularidades que le pesaron mucho a Lora, Alejandro Lora, cuando era director de la Policía Municipal, y que lo trabajó Pedro Ariel Mendívil como fiscal, incluso él presentando de una manera distinta este tipo de delito, sí. Pues ahora es a la fiscalía la que le corresponde hacer eso. Pero además de esto, lo que terminó por pasar es que 2 años después de las manifestaciones y de todo, se llegó a un acuerdo reparatorio en el cual se le otorgó el perdón por parte de la familia a este hombre que lo mismo se solucionó de esta manera. Ahora, Jorge, hay que empezar, número 1, a identificar que esto es lo que va a pasar. Pero número 2, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento para la no repetición? Exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que estos casos, nuestro marco legal y nuestra forma de atender estos casos sean de la misma forma, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer dentro de la Policía Municipal para que estos casos no vuelvan a ocurrir? ¿Qué se va a hacer dentro de la Fiscalía? Si se tiene que modificar algo dentro de la atención para poder hacer más eficiente el proceso. ¿Qué va a hacer el diputado? ¿Qué va a hacer el regidor para modificar lo que tenga que modificar para que
se den situaciones más acordes a lo que la gente está considerando, ¿no? Está necesitando, y que no haya esta imagen o esta percepción de impunidad, Claro. Sea cual sea el resultado. Esa es la tarea en la que tendrían que estar trabajando todo el sistema para tratar de dar nuevos resultados y la no repetición de este tipo de episodios, ¿no? Y ahora con este despido de los mandos, pues le están ganando el tirón al síndico en este tiro político que se tiene, en el cual el síndico, ni en los momentos de Humberto Zúñiga, que era del PRD y PAN, con Jaime Díaz, se dio de esta manera, pero el síndico parece hasta bonillista, ¿no? En estos casos. Pero ya veremos qué es lo que sucede ahí con esto, porque también el síndico tendrá que hacer su trabajo, y ahí es de materia administrativa, aunque también puede presentar una denuncia penal, pero realmente todo el procedimiento sancionador es administrativo. Ya la fiscalía estarán haciendo el trabajo por separado. Qué bueno que comentas eso, porque al final, después de las declaraciones del síndico y de cómo se le echó encima al director de la policía, al final la presión se dirigió hacia la gobernadora, ¿eh? Sí. O sea, ahí nomás le pasamos el dato, que después de las declaraciones incendiarias del síndico, terminaron echándole la culpa a la gobernadora, que estaba ahí, ni siquiera estaba metiendo otros temas, ¿no? O sea, al final te salió bonillista, gobernadora, le salió bonillista al síndico, porque pues toda la caja de cartas que la casa de cartas que hizo, se terminó desmoronando y cayendo encima a la mandataria estatal, ¿no? Y al propio fiscal, que el fiscal ni siquiera le había llegado el caso todavía, ¿no? O sea, el fiscal actuó cuando ya le llegó el caso, cuando ya revisó. Actuó de una forma probablemente muy acelerada al realizar el proceso que llevó a cabo, pero actuó. Al final terminó actuando, y hay que recordarlo, esto surgió dentro de la policía municipal. O sea, ahí fue donde radicó el problema. Los asuntos de tránsito son de índole municipal. Y de una unidad, además, Villa. Y de una unidad. O sea, al final esto fue lo que generó todas estas consecuencias. Ciertamente, pues no se revisó bien a detalle este caso cuando empezó a generarse la presión social y terminó en estas consecuencias. Pero pues ahí se lo dejamos al costo, ¿no? De todas las consecuencias que generó ahí la declaración del síndico.